Dios te bendiga, amado hermano. Estamos en victoria, estamos muy felices, muy contentos. Esta es la programación cristiana, El Joven y sus Triunfos, y estamos nuevamente agradecidos de parte del Señor de poder traer un programa para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y para que, como te digo siempre, seamos edificados a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero darle las gracias a todos los hermanos, a todos los pastores, a todos los amigos que conectan con este programa los lunes a las 12 de medianoche, los martes a las 9:30 de la mañana y en algunas ocasiones el programa está saliendo los miércoles a las 5 de la tarde. Así que esperamos que tú te goces con esta programación y que las bendiciones del Todopoderoso sean sobre tu vida. Y continuamos con el libro de Corintios, que lo empezamos en el último programa. Comenzamos a hablar del libro de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1. Y en el día de hoy comenzaremos con Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso del 11 al 15. Yo le voy a estar dando lectura a estos versos y luego nuestro hermano David comenzará con el estudio de la palabra del Señor. Así que si tienes una Biblia a la mano, búscala en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 11 al 15. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Así que síguete gozando y nuestro hermano David con nosotros. Dios te bendiga, David. Amén. Aquí nosotros continuamos los estudios del libro de Corintios, alabado sea el Señor, ya que es una epístola, alabado sea Dios, de la cual el apóstol resuelve muchas situaciones. A veces más bien con muchos problemas, y no son problemas necesariamente de Dios, son problemas que hombres han creado por ellos mismos. Alabado sea Jesucristo. Y a veces estos problemas que hombres han creado ellos mismos, pues Dios, que es la cabeza de la iglesia, pues tenía sus apóstoles para arreglar estas situaciones. Amén. Alabado sea el Señor. Y vemos aquí, hermanos, que alabado sea Dios, él hablando, y en la última programación hablando acerca de las divisiones, de la cual las divisiones, hermanos, entre hermanos, alabado sea el Señor, dice la Biblia que nosotros andemos perfectamente unidos, y hablamos esto en la última programación, alabado sea el Señor. A veces las personas enseñan, hermanos, que hay divisiones entre hermanos, alabado sea Jesucristo, y estas divisiones el apóstol Pablo muchas veces trajo a la luz qué tipo de divisiones había. Y alabado sea Jesucristo, a veces no eran hermanos en Cristo, simplemente eran hombres carnales, hombres que no tenían temor de Dios, que estaban creando estos problemas. Alabado sea Jesucristo, el apóstol nunca enseñó que hombres espirituales dados a la voluntad del Espíritu crean problemas. Alabado sea Jesucristo, aunque sabemos que por causa de la palabra, por causa del Evangelio, la espada de dos filos que estamos predicando, a veces van a venir ciertas contenciones, alabado sea Jesucristo, cierta gente que no tienen que aceptar lo que está ahí, puesto lo que van a aceptar la palabra del Señor, Dios sabe quiénes son los que van a aceptarla. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. No tenemos, hermanos, que escoger gente por Dios, más que predicar la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. El que tiene que aceptar hombres pecadores y justificarlo es Cristo. No es David Silva, no es ningún ministro en esta tierra. Alabado sea Jesucristo. Dios es el que justifica, el que santifica, purifica. Y el Padre todo esto lo hizo a través de su único Hijo unigénito. Y esto es, hermano, una enseñanza tan básica y a la misma vez parece tan compleja,
para muchas personas o tan incomprensible que no pueden entender fácilmente. Alabado sea el Señor. Y vemos que aquí, hablando acerca de que él se había informado por los de Chloe, que había muchas divisiones dentro de la iglesia, y en parte estas divisiones llegaron porque, hermano, a veces cuando un ministro predica el evangelio, igualmente aquí ellos habían bautizado personas. El apóstol Pablo, el llamado de él era predicar el evangelio, no era tanto sacar tiempo simplemente para bautizar en el bautismo de Juan. Alabado sea Jesucristo, bautizar con agua, era predicar el evangelio. Alabado sea el Señor, ya que el bautismo de agua significa el crucificar de un viejo hombre hacia una nueva criatura. Alabado sea Jesucristo. Esa era la simbología que venía. ¿Por qué? Porque a través del agua, que es el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, hablando acerca de un nuevo nacimiento. Ese era el bautismo de Juan. Él le predicaba acerca de un nuevo nacimiento, de aquel. ¿Por qué? Porque tenía que tener un pueblo preparado. ¿Para quién? Para Cristo, Jesucristo el Hijo de Dios. Un pueblo dispuesto. ¿Para qué? Para que cuando Cristo viniera, tuviera un pueblo preparado para lo que había de acontecer. Alabado sea el Señor. Y entonces le empieza a decir que si Cristo estaba dividido entre ellos. Y a veces, hermano, cuando alguien predica el Evangelio, sea un pastor, sea un evangelista, un profeta, muchas veces la gente van a tener un poco de admiración a una persona. Alabado sea el Señor. Pero aquí era más bien como un tipo de división, o nosotros pudiéramos decir que a veces hemos conocido gente de la misma familia cristiana que a veces hasta queremos desasociarnos. Alabado sea el Señor, por simplemente diferentes nombres de diferentes concilios, y creemos en la misma palabra, creemos en la misma santidad, creemos en el mismo bautismo. Alabado sea Jesucristo, pero por causa de nombres, de títulos que se necesitan legalmente aquí en los Estados Unidos, alabado sea Jesucristo, ya que cualquier iglesia no registrada aquí, alabado sea el Señor, es un problema en este gobierno. Si usted ignorantemente ha empezado una obra sin registrar una congregación, les advierto que lo hagan muy rápido. Alabado sea el Señor, ya que asocian líderes sin tener este tipo de registraciones como grupos, posiblemente con actos terroristas. No se puede tener aquí grupos de personas, un simplemente lugar reunido, sin dejarle la ley saber. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que entonces había este tipo de división entre ellos. Eran los mismos hermanos que predicaron el mismo Cristo. Alabado sea el Señor, fueron bautizados por ellos, pero en alguna manera, a lo mejor por la admiración del hombre que les predicó a ellos, o a lo mejor por decir, a mí me bautizó Pedro y de él se levantaban los muertos, con la sombra, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo, se sanaban los enfermos. Alabado sea el Señor, y a lo mejor el mismo apóstol, ¿verdad?, que cayó muerto cuando lo apedrearon. Puede hacer que entre estas personas hubiese un tipo de jactancia, o simplemente más que querían asociarse con las enseñanzas de Pedro, las enseñanzas de Pablo acá, las enseñanzas de a lo mejor de Apolos allí, y estaban como en cierta división, ya que ellos estaban unánimes como hermanos en Cristo, ¿verdad? Enseñando y predicando el mismo Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, una de las cosas que él siempre traía a memoria es quién los bautizó a ustedes. Porque en el nombre de Pablo no pasan las cosas, en el nombre de Cefas no pasan las cosas, no es en el nombre de Apolos, aunque son servidores de Cristo. Alabado sea el Señor, y ellos fueron de los que regaron la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo, sino que todo esto fue hecho, el bautismo, en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Él siempre traía su enfoque de que en el nombre de Jesús ellos fueron bautizados. Alabado sea el Señor. No era bajo ningún nombre o separación del grupo de ellos. Alabado sea Jesucristo. Todos ellos tenían una fe, un bautismo, un pensar. Alabado sea el Señor. Y era el mismo entre todos ellos. Alabado sea el Señor. Y dice que les daba más bien gracia que no había bautizado a Crispo y a Gallo, para que ninguno dijese que ellos fueron bautizados en su nombre. Alabado sea el Señor. O sea, era a lo mejor notando, gracias a Dios, que a ninguno ¿Usted sabe por qué, hermano? A veces se bautizan gente que ni están dando frutos del Espíritu Santo. Yo creo que es reconociendo que había este tipo de división
Y este tipo de contienda, obviamente aquí había un tipo de flaqueza que no venían de gente espirituales. Alabado sea el Señor. Le daba gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay muchos ministros, hermanos, que son dirigidos por el Espíritu Santo. Y cuando hacen un error en algo, se preocupan que el que pusieron en un lugar o hacer algo para lo que fuera, alabado sea el Señor. A veces cuando las cosas salen mal, ¿verdad? Son los primeros que se preocupan porque fueron los primeros que, sintiendo que fueron dirigidos por el Espíritu Santo, hicieron algo. Alabado sea el Señor. Y cuando alguien coge una dobleza o algo acontece, pues son los primeros en preocuparse. Alabado sea el Señor. Entonces dice el versículo 16, alabado sea el Señor. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ahora, alabado sea el Señor. Una de las cosas que quería tocar, versículo 13, él decía que si Cristo estaba dividido, porque Cristo no está dividido. Nunca. Cristo, hermano, Él no divide. Alabado sea el Señor. Cristo une las cosas hacia Él. Si es que estamos en luz, alabado sea el Señor, porque dice que las tinieblas aborrecen a la luz. Alabado sea Jesucristo. Y qué bueno que Dios ha traído a muchos de nosotros, alabado sea el Señor, sea la bajeza que tuviésemos estado, alabado sea el Señor en cuanto a nuestros pecados, nos trajo a Él mismo hacia la luz, alabado sea el Señor, para predicar este evangelio. Entonces dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, hermana. Amén, David, Dios te continúe bendiciendo. Mientras tú has estado hablando a esto, David, yo quería comentarte que muchas veces esto se ve mucho cuando vienen diferentes evangelistas a predicar la palabra del Señor a nuestro pueblo, ¿verdad? Al lugar donde nosotros vivimos. Muchas veces tú oyes personas con estos mismos clases de comentarios, aunque no igualmente, ¿verdad? Pero muchos dicen, no, a mí me gusta oír al hermano aquel, me gusta oír a aquel otro evangelista, yo soy de la iglesia de fulano. Yo oía muchas personas que decían, yo soy de la iglesia de Gille Ávila, pero nunca se congregaban, David. Tú sabes, David, que la palabra del Señor dice que no debemos de dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y mucha gente, no, a mí me gusta ir a las campañas de Gille Ávila, porque ahí se mueve el poder de Dios. Entonces, venimos en esta, ¿verdad? Lo mismo que tú estás hablando de la palabra del Señor. Entonces, todos ellos son siervos de Dios, son servidores de Dios. Y todos están predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque la importancia aquí no es el predicador, es el mensaje de la palabra del Señor. Sí, David. Amén. Y dice que Dios no lo envió a él a bautizar, sino a predicar el evangelio. Alabado sea el Señor, hermano. A veces tenemos que procurar en simplemente predicar la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque en muchos lugares no quieren predicar esta palabra. A veces la gente dice, no, que si, alabado sea el Señor, hablan de que si la iglesia se vacía por la palabra, que si se van... Hermano, la Biblia enseña lo opósito, ¿verdad? Que predicar el evangelio es poder de Dios, es al revés. Alabado sea Jesucristo. Y es Dios el que se encarga de glorificarse a través del mensaje de la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. Y hermano, tristemente, a veces hay que decirlo, aun con nuestra flaqueza, hay muchos hermanos que a lo mejor, en la Biblia hay un versículo que dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos, alabado sea el Señor. Y hay muchos ministerios con tanta cobardía, alabado sea Dios, que no se atreven a hablar ni lo que está ahí, alabado sea el Señor. Y a veces juzgamos otros pecados, pero lo que es la cobardía en cuanto a la palabra del Señor, hermano, muchos posiblemente perezcan bajo ese espíritu de cobardía. Dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de unción y de poder, de dominio propio. Amén. Alabado sea Jesucristo. Y a veces condenamos al adúltero, al fornicario, al que roba, al que hace trampa al gobierno. Y a veces nuestra cobardía misma es de condenar por el mismo Dios, igualmente como los demás pecadores. Alabado sea el Señor.
Y tampoco estoy hablando de cobardía en el aspecto de que insultar. Alabado sea el Señor, porque muchos cobardes sí insultan. Alabado sea Jesucristo, porque alabado sea el Señor, no es tú hacerte fuerte delante de los hombres, tú hacer la voluntad del Señor y predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Y dice que Dios lo mandó a él a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí entramos en una situación, alabado sea el Señor, la cual vamos a seguirlo, aunque sea en otro programa, alabado sea el Señor, que Él no quería hacer nada que envaneciera o hiciera vana la cruz de Cristo, que es vano, algo que ya no tiene sentido. Alabado sea el Señor, algo como que ya es muerto. Alabado sea el Señor. Hermano, a veces hay tantos mensajes en muchos lugares, predican de diferentes cosas, pero ¿a dónde está el Evangelio de Jesucristo? Han hecho vana, alabado sea el Señor, la cruz del Evangelio. Han hecho vana lo que es el sacrificio y el derramar de sangre de Jesucristo. Han hecho vano lo que hace la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. No están, hay muchas personas que aunque mencionan a Jesús, no pueden decirte nada de lo que hizo su sacrificio. No saben ni por qué Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. No saben por qué el Padre tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. Alabado sea el Señor. Conocen de que Dios los bendice, le garantizan algunos dinero. Alabado sea el Señor. Algunos le garantizan otras cosas, otros le garantizan sanidades si regalas dinero. Alabado, hermano, se está conociendo la cruz de Cristo. Alabado sea el Señor. Y muchos hombres han hecho en vana la cruz del Evangelio. Alabado sea el Señor, como que si no tiene significado. Y estos no son hombres de Dios que están haciendo esto, porque el hombre de Dios, hermano, sabe cómo poner a Jesucristo, alabado sea el Señor, al frente de todas las cosas. Pero muchos vienen con sabiduría. Y hermanos, a veces discutimos qué es sabiduría. Aquí no está hablando sabiduría de la palabra, que muchos a veces quieren aplicar conocimientos no necesariamente bíblicos, sino conocimientos terrenales, para tratar de en alguna manera traer a veces hasta ciertas cosas que hacen en vana el mensaje de Jesús. Alabado sea el Señor. La Biblia tiene mucha sabiduría, hay mucho conocimiento en esta palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Y mientras tanto son muchos los que exponen mensajes y muchas veces el conocimiento de las Escrituras no la tienen. Entonces, ¿qué se está predicando? Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que se están trayendo? Algunos han cambiado el Evangelio de Jesucristo por simple psicología. Alabado sea el Señor en muchos lugares. Alabado sea el Señor. Se ha hecho en vano la cruz del Evangelio. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué es lo que se está predicando en muchos lugares? ¿Sabiduría humana? ¿O se está predicando el Evangelio? Alabado sea el Señor. ¿Se está enseñando la palabra? ¿O simplemente teorías de hombres, y muchos de ellos, hombres que ni creían ni en Jesús, no creen ni en los demonios, no creen ni en el Espíritu Santo, y todas estas cosas están arrasando en muchos lugares? Entonces, cuando se predica el Evangelio, mucha gente dice, Dios mío, pero es que esto es algo vivo, esto es algo eficaz. Alabado sea el Señor. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Amén. Y a veces hay gente, alabado sea el Señor, que van de buscando un lugar donde verdaderamente, hermano, se esté moviendo lo que dice las Escrituras. Alabado sea el Señor. Y dice que muchos de ellos estaban volviéndose a simplemente sabiduría humana. Hoy en día, hermano, se ha convertido lo que es el poder de Dios y el Evangelio. Alabado sea el Señor, en simplemente responde 3 preguntas para echarte para el cielo. Se ha cambiado, hermano, lo que es una nueva criatura y el poder de Dios en una persona, para simplemente pasa aquí al frente y te echamos para el cielo. Hermano, esto no es un tipo de rito que nosotros hacemos, alabado sea el Señor. Esto es algo que solamente por el poder del Espíritu Santo coge a hombres pecadores y lo hace nuevas criaturas, para que podamos ya no vivir bajo la ley del pecado, que estábamos esclavizados al pecado, sino ahora que podemos vivir
según la justicia del Señor. Alabado sea Jesucristo. Eso está en Romanos capítulo 6. Fuimos nosotros hechos libres por el poder de Dios y por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Que dejó para que hablara a la iglesia. Alabado sea Dios. Que hoy en día, hermanos, se ha arropado la iglesia por tanta sabiduría. Alabado sea el Señor. Y la cruz del Evangelio, verdaderamente que está muy lejos. Hoy en día mucha gente busca predicadores del Evangelio y tienen una gran dificultad buscar personas que sepan lo que estén hablando hoy en día. Alabado sea el Señor. Qué gran dificultad es, ¿verdad?, de que muchos ministros nos advirtieron de estudiar la palabra del Señor, y mira que muchos le dieron tanto énfasis a notar, hermano, la flaqueza que hay de la palabra del Señor. En muchos lugares, hermanos, de gente que creían en la palabra, están casi a la mitad de creyendo tantas cosas del mundo, tanta sabiduría y tantas teorías del mundo. Alabado sea el Señor, y se nos ha olvidado de lo principal del Evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermanos, los que se pierden piensan que esta palabra es algo loco. ¿De qué sentido tiene esto? Alabado sea el Señor. Y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Alabado sea el Señor. Si esta palabra es poder de Dios, hermano, y nos da la habilidad de poder caminar con esa espada afilada, alabado sea el Señor. ¿Por qué muchos andan sin, lo que muchos quieren llamar sin poder de Dios? Necesita la espada del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y dice, alabado sea el Señor, versículo 19, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hablando él, hermano, que Dios mismo, hermanos, es el único que puede dar entendimiento al hombre. Pero la sabiduría que se encuentra en este mundo, a veces, hermano, tantas cosas que uno puede imaginarse de lo que muchos dicen. Y yo a veces hasta me río hasta después, porque si te pones a analizar un poco más, lo que están diciendo es totalmente tan en contra de la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Se oye bien por un momento, pero si te vas a la Biblia es todo lo opuesto a lo que enseña la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Y aquí la sabiduría que está hablando, hermano, no es sabiduría de la palabra del Señor. Estamos hablando sabiduría aquí del mundo, sabiduría fuera de la palabra de Dios. Y en muchas otras religiones, hermano, quieran aceptar o no, muchas de las enseñanzas que ellos escribieron fueron basadas en enseñanzas, algunas de ellas con muchas verdades o ciertas verdades de esta misma palabra que tenemos. Alabado sea Jesucristo, pero sabemos que sirven a otros ídolos, a otros dioses. Alabado sea el Señor. Y él pregunta, ¿dónde están los sabios de este siglo? Cada vez si miramos a nuestra sociedad, hermano, parece que está falta de consejo. Falta de consejo en la Casa Blanca, falta de consejo en la Casa de los Representativos, falta de consejo en gobernadores, falta de consejo en muchas cosas financieras de esta nación. Hermano, ¿qué ha pasado con la sabiduría de los hombres específicamente que se han apartado del Señor? Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Esta nación delante de ellos se está derrumbando. Alabado sea Dios todo, porque ha faltado, hermano, el conocimiento y el temor al Señor, simplemente para hacerse sabio en sus propios pensamientos y en sus propias ideas. Igualmente que en la torre de Babel, dice la Biblia, se reunieron todos, hermana, para hacer una torre grande. Y dice, ¿quién estaba allí velando la obra de los hombres? Estaba allí Dios mirándolo, y dice que vamos y confundamos las lenguas de ellos para que no hicieran nada. Le cambió los idiomas. Le cambió los idiomas. El que hablaba inglés miraba hacia el lado y el otro estaba hablando español, el otro francés. Alabado sea el Señor. Y tuvieron que todos ellos dividirse en su grupito allá, porque ya nadie se entendía. Alabado sea el Señor, menos los que entendían su propio lenguaje. Alabado sea Jesucristo, hermano. No ha comprendido la sabiduría de este siglo. Hombres que hoy en día ya no creen en Dios, pero quieren cambiar al hombre como un tipo de robot por usos tecnológicos. Alabado sea el Señor. Por usos de
aún ondas de satélites en cómo controlar las poblaciones. Se ha cambiado la sabiduría de ¿por qué? Todo porque no quieren predicar a Cristo y a este crucificado, al Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios, a Cristo que es potencia de Dios, alabado sea Jesucristo, y es poder para nosotros, ¿para qué? Para que podamos vencer a Satanás, alabado sea el Señor, para que nosotros sigamos haciéndole la guerra a Satanás, alabado sea Jesucristo, el adversario, ¿a través de quién? A través de Cristo y ese crucificado que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Esto para el mundo es una locura, alabado sea el Señor. Algunos hombres dicen posiblemente, si aquel ha leído la Biblia muchas veces, alabado sea Jesucristo. Hermano, pero esto no es simplemente leer letras en un papel. Esto es todo, tiene que ser por obra del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo, para Él glorificarse desde el más rebelde hasta el más preso que ha ido un montón de veces. Dios tiene que glorificarse en la vida de estas personas. Sí, Señor, alabado sea Jesucristo. Esto es palabra viva y es palabra eficaz. Dios, y Dios tiene ministerios, hermanos, preparados para traerte pan. Alabado sea Jesucristo. Tiene ministerios preparados para darte de su palabra. Alabado sea Jesucristo. Y hablarte y Dios glorificarse. Alabado sea Jesucristo. Si usted que está escuchando esta programación ha sido lo que ha escuchado sabiduría de hombre por tanto tiempo, alabado sea Jesucristo. Pídale a Dios que alabado sea te guíe a un lugar donde haya ministros del Espíritu Santo, a un lugar donde esta palabra del Señor imparta tu vida. Alabado sea Jesucristo, no se detenga. Alabado sea Jesucristo y dejar que el enemigo gane ventaja. Alabado sea Dios, todavía hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios. Alabado sea Jesucristo, hay gente que cree en esta palabra. Alabado sea el Señor de poder, no de separación. Alabado sea Jesucristo, esta palabra de poder, de unión, de fe. Alabado sea Jesucristo, de bautismo. Alabado sea Jesucristo para que Dios sea glorificado en su vida y en todo lo que usted haga. Alabado sea Jesucristo, hermana. Amén, David, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero nos seguimos gozando con la continuación de este capítulo de Primera de Corintios y síguete gozando en la palabra del Señor. Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima